Nuestro portfolio ya va viento en popa, solo nos queda cerrar el círculo y eso lo vamos a conseguir con nuestros pies de foto. Nos van a ayudar a terminar de contar la historia que hemos empezado con fotografías, ya que, aunque Instagram es el 90% visual, necesitamos ese pequeño push con las palabras. Estos pies de foto nos pueden ayudar a definir qué tono queremos exactamente en nuestras publicaciones. Hay perfiles de todo tipo, didácticos, de maternidad, de trucos, de consejos, de risa. Es muy importante que el trabajo previo que hagamos con nuestros pies de foto ya marque este tono. Dentro de la variedad de publicaciones es importante que mantengas ese tono, no siempre, ahí puedes salir alguna vez del guión, es conveniente para evitar volver a tu público loco. Tenemos hasta 2000 caracteres si quieres hacer un pie de foto mucho más largo. Recuerda que es conveniente hacer saltos de línea para que tu público pueda leer poco a poco tu mensaje. Los hashtags, amados y odiados a partes iguales. Resumiendo mucho, son una herramienta de búsqueda y promoción de tu propio trabajo. Te ayudan a llegar a más público y a indexar tus publicaciones. Aunque tenemos un límite de 30 hashtags por publicación, los expertos aseguran que no deberíamos usar más de 4 o 5 para que de verdad cumplan su función. Una buena manera de interactuar con tu público es crear llamadas a la acción. Pueden ser preguntas del tipo ¿qué opinas de esto? O pedir recomendaciones de lugares que visitar, sitios donde ir a comer, etc. Lo importante es generar conexión y comunidad con nuestros seguidores. Y una cosa importante, procura no tardar mucho en contestar a la gente que te comenta. Si quieres generar una buena relación con tu público, es importante que cuides todos estos detalles. A mí personalmente me gusta mucho hacer juegos de palabras o cosas que sé que van a sacar una sonrisilla en quien esté viendo ese pie de foto. O eso quiero pensar. Creo que usar este tipo de pies de foto es una especie de continuación de mi personalidad, ya que me encanta el cachondeo y el humor absurdo. Así, escribiendo ideas, salió de la mezcla de Saturno y Pepperoni, Saturnoni, que además de, creo, darle el toque divertido, es muy representativa de lo que vemos en la foto. En este caso, podría haberme limitado a ordenando el cajón de los calcetines, pero queriendo hacer un pequeño guiño noventero e inspirada por la serie Saved by the Bell, Salvados por la Campana, salió Saved by the Socks, Salvada por los calcetines, porque literalmente esa semana me salvaban ya que no sabían qué día vivía. A veces, el pie de foto perfecto es el título de una de tus canciones favoritas, como por ejemplo en estas fotos que le estaba haciendo a mi amiga Alba, me vino a la cabeza el How to Disappear Completely de Radiohead y resultó ser el pie de foto perfecto para esta foto tan de camuflaje. Se trata, como te he dicho, de buscar ese valor añadido, ese último rizar el rizo. Si tenemos una imagen potente, con un buen pie de foto se convierte en una publicación atómica. Y hasta aquí estos pequeños consejos para el pie de foto.